Buenas tardes. Recién le colgamos un vídeo sobre en México, sobre una comunidad indígena en México, donde los testigos de Jehová reclamaron ante la corte por haber sido rechazados y expulsados socialmente. ¿Se da cuenta ustedes los testigos de Jehová reclamando por haber sido rechazados y expulsados de una comunidad cuando es una práctica que la vienen realizando por decenas y decenas y decenas de años causando daños? Bueno, en suscrito eh, en Amazon hay un libro que habla, más bien es un librillo donde pone todas las leyes que violan los testigos de Jehová. Bueno, aquí vemos en este sitio dice, los testigos de Jehová serán juzgados por discriminación e incitación al odio. Nosotros esto lo estamos diciendo desde hace años que lo hacen los testigos de Jehová pidiendo que los gobiernos obren sobre esto, pero no solamente discriminación, incitación al odio, homofobia, todo ese tipo de cosas que hacen los testigos de Jehová, que atentan directamente contra las constituciones de los países y atentan directamente contra el ordenamiento jurídico, sino que hacen algunas otras cosas mucho más graves que esas, que eh, desean la muerte. Muchas veces hemos visto que dicen que de ser por ellos aplicarían lo que dice Deuteronomio de matar a los apóstatas con sus propias manos. En asambleas, en dramas, en vídeos, discriminan, rechazan, destruyen y a su vez eh, han estado atentando durante mucho tiempo contra los propios gobiernos. Pero aquí dice, la congregación belga de los testigos de Jehová asistió ayer a una audiencia en un tribunal penal en respuesta a los cargos de discriminación basada en creencias religiosas e incitación al odio. Es la primera vez que se juzga a los testigos de Jehová en un tribunal penal en cualquier parte del mundo. Pues esto se tiene que comenzar a tornar en algo cotidiano. Está establecido por activo y por pasivo o por pasiva que esta gente está trabajando desde hace mucho tiempo haciendo esto, discriminando, expulsando, erradicando, eh, propinando tratamiento denigrante e indignante e indigno a sus ex adeptos a través de toda su literatura, de sus congresos, de sus dramatizaciones, de sus conferencias. ¿Vale? La congregación que tiene su sede en Krainem tiene varios meses para preparar su caso. Bueno, ahora les voy a mostrar que este caso ayer, 16 de febrero del año 2021, tuvieron que presentar sus alegaciones. Todavía nosotros no tenemos información sobre eso. Vamos a pedir que nos den información porque esto que comenzó en el año que se está desde el año 2009 se están llevando a cabo acciones contra los testigos de Jehová en Bélgica por discriminación y rechazo social. Bien, entonces vemos que es contra su sede en Krainem, tiene varios meses para preparar su caso, el juicio comienza el próximo febrero y el caso sigue a una investigación de 5 años por parte de un magistrado de la Corte de Gante en respuesta a las denuncias presentadas por Patrick Haik, un ex miembro. Es un precedente importante, dijo Haik a VRT, como es posible que una comunidad religiosa pueda cometer un delito bajo el disfraz de la libertad de religión. Haik fue miembro de los Testigos de Jehová durante 35 años y era un anciano, alguien con una autoridad considerable dentro de su congregación local en Gante. Cuando expuso un caso de abuso sexual dentro de la congregación, fue oficialmente rechazado.
Rechazo hacia exmiembros. Los testigos de Jehová utilizan el rechazo como táctica para evitar que los miembros sean desleales al grupo, afirma. Es peor que simplemente ser excluido, dijo Hyde a Ed Newsblad. Desde los niveles más altos de la organización llega la orden, desde los niveles más altos de la organización llega la orden de que nadie pueda hablar contigo. Escucha, y esto, en estos días de tiempos de pandemia, las directivas se han agudizado. Conocemos el caso de madres testigos de Jehová, precursoras, y algunas de ellas incluso ungidas, que han bloqueado a sus hijos absolutamente cuando han dejado la secta, pero ahora más. No hablan ni siquiera ni de las herencias que les ha dejado, que ha dejado algún papá que ha fallecido y donde la madre interviene y tiene participación porque a pesar de estar divorciada, tiene una hija con discapacidad. Esta es una historia real. Así que desde los niveles más altos de la organización llega la orden de que nadie puede hablar contigo, ni siquiera tu propia familia. Declaran que hay que evitar a esa persona porque tiene una enfermedad mental que es contagiosa. Varios testigos más se han unido a la denuncia y han surgido historias de ex miembros que han sido rechazados. Cecil Tenmerman fue testigo durante 35 años cuando su hijo comenzó a hacer preguntas críticas a los ancianos de la congregación. Conocía a cientos de personas en la congregación. Casi todos los días alguien venía a visitarnos, dijo Het Newsblad. De un día para otro todos me dieron la espalda. Quiere decir eso literal y figuradamente. Los testigos se alejan físicamente de los miembros que están siendo rechazados. Los rechazados en manos de Satanás. En una reunión se advirtió a todos de mi familia que todos en mi familia estaban en manos de Satanás, continuó Temerman. Literalmente no me quedaba nadie en mi vida. Los testigos se aseguran de que no tenga ningún contacto social fuera de la organización, incluida la familia. Incluso mi mejor amigo ya no me hablaba. Me hundí en la depresión. El fiscal de Gante vuelve a presentar 4 cargos contra la congregación belga por incitar a la discriminación por creencias religiosas contra una persona y contra un grupo, e incitar al odio o la violencia contra una persona y contra un grupo. Si bien los testigos de Jehová han sido objeto de casos judiciales civiles anteriormente, esta es la primera vez que una congregación completa ha sido acusada de un delito. Hayek espera que esto establezca un precedente en otros países. No solo para los testigos de Jehová, sino también para otras organizaciones religiosas, dijo, existe una estricta separación entre la Iglesia y el Estado. Ahora está presentando más atención al extremismo religioso. Tenemos que preguntarnos, ¿dónde trazamos la línea? ¿En qué punto debe involucrarse el Estado? Los estados han sido renuentes a obrar contra esta secta de origen yanqui, con un amplio poderío económico otorgado no solamente por sus adeptos, sino también, ya saben ustedes, por las élites oscuras de este planeta. Esta organización se atribuye a sí misma actividades que son propias de los estados, como por ejemplo realizar interrogatorios, realizar investigaciones, hacer seguimientos, etcétera, etcétera. Las demandas no cesan de llegar al departamento legal. Bélgica ahora va a establecer un precedente impresionante para el mundo en general. El motivo, el juicio contra la organización por delitos de odio en contra de los exmiembros, es decir, los mal llamados apóstatas. Porque ustedes ya saben quiénes son los apóstatas de Dios. Son los que dicen y no hacen. Y muchos de los apóstatas
de los testigos de Jehová, la mayoría, están dentro. Porque la propia definición que utilizan los testigos de Jehová acerca de la apostasía y quiénes son los apóstatas está en el propio libro o carta de Judas, donde se dice claramente que los apóstatas están dentro de las congregaciones y son las piedras escondidas bajo el agua que banquetean con ellos en sus fiestas de amor, etcétera, etcétera. Los que se han ido de los testigos de Jehová no pueden banquetear con ellos porque sufren el rechazo social. Así que los testigos de Jehová se enfrentan a un juicio por delitos de odio el 16 de febrero del año corriente 2021. ¿De acuerdo? Vamos a ver qué es lo que se establece en los días sucesivos. Por un lado, ellos van a la corte en México porque fueron rechazados por una comunidad indígena, puesto que ya eran indígenas convertidos en testigos de Jehová y ya no formaban parte de la comunidad, porque ellos no son partes del mundo. Entonces la comunidad tomó la decisión de expulsarlos, de rechazarlos, porque ya no participaban en sus prácticas. Entonces recurrieron a la corte, ya se los mostré en el vídeo anterior, porque sufren rechazo y discriminación. Pero cuando son ellos a los que son llevados a la corte, es el mundo, es Satanás el que los lleva a la corte, es Satanás el que los persigue. Estimados amigos, les mandamos un abrazo y esperamos vernos o comentar en el próximo vídeo.